actualidad. Mire, estas son cosas que nosotros aquí queremos compartirles, porque van a poner atención a esto que estamos diciendo. Porque imagínense ustedes que de todo lo que fue la crisis de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, la Biblia fue objeto de una serie de ataques por parte de la crítica racionalista y de la crítica liberal, con una embestida sumamente grande. Incluso esto fue algo que afectó tanto que muchas iglesias quedaron semivacías. La idea que transmitió la crítica liberal fue que Moisés era un mito, los patriarcas eran mitos, los profetas en muchos eran mitos. El mismo Señor Jesús era un mito creado por la comunidad cristiana primitiva, que como tal no habían existido. Y esto incluso fue lo que vino a generar la angustia de la crisis en Spurgeon, que lo llevó a la muerte, cuando vio que en Inglaterra la Federación de la Iglesia Bautista asumía muchos elementos de la crítica liberal como parte de su contextualización. Pero para nosotros hoy, como lo dice don Justo L. González, a fines del siglo XX la Biblia sale campeona, sale con un nuevo toque de manera impresionante. Oigan esto: arqueólogos descubren antiguas monedas con la presunta imagen del Señor Jesús. Y esto viene con fecha del lunes 16 de diciembre de 2013, o sea, del lunes pasado. El arqueólogo e historiador Ronaldo Stewart ha anunciado un descubrimiento que podría cambiar la forma en que la arqueología ve la figura de Jesús. Él cree que ha encontrado monedas fechadas entre los años 33 y 47 después de Cristo. Prácticamente estas monedas son casi de la misma época del Señor Jesús, casi de la misma época, que traen imágenes de la vida de Cristo, según publica Christian Telegraph. El doctor Stewart explica que este tipo de monedas acuñados a mano eran parte de una formidable arte popular que se inició en la época de los emperadores griegos entre los años 336 y 300 a.C., es decir, entre fines del siglo IV a.C. El objetivo era hacer homenajes a personas importantes. Ellos presentaban en forma retratada acontecimientos de la vida de una persona, con una imagen del homenajeado en un lugar y del evento en el otro. Este tipo de objetos se continuaron realizando hasta el siglo XIV, incluso, después de Cristo. Las monedas encontradas son de origen judío. Las imágenes retratan una serie de eventos conocidos de la vida de Jesús, incluyendo sus milagros y el juicio ante Poncio Pilato. Por lo tanto, según él, ellas son parte de una serie que ilustra, comillas, la vida, los milagros, la detención, el juicio, la ejecución y la sepultura de Jesús, según consta en los evangelios. Estima que son 50 monedas en total, por lo que continúa en la búsqueda de algunas de ellas que todavía faltan. Ronaldo Stewart es también un inventor. Para el estudio de estas monedas utiliza un instrumento creado por él mismo para analizar dibujos macroscópicos. El dispositivo proporciona una imagen tridimensional de la moneda, lo que revela detalles invisibles para el ojo humano. Inicialmente se pensaba que las monedas representaban la vida de un judío importante, pero mediante el uso de este equipo de alta tecnología, Stewart fue capaz de obtener más detalles sobre los gráficos. Él explica que solo los que saben la historia de los evangelios pueden entender las imágenes. Como en la época que se hicieron hubo mucha persecución contra los cristianos, posiblemente el artesano diseñó las monedas de tal manera que solo alguien que estaba familiarizado con la vida del Señor Jesús lo entendería. Este es un descubrimiento importante, ya que la primera imagen conocida de Jesús se encontró en la ciudad siria de Dura-Europos, fechado en el año 235 después de Cristo. Esta imagen retrata al Señor Jesús curando un paralítico.
La primera moneda conocida que retrata a Jesús era de oro y solo fue hecha alrededor del año 692, es decir, a fines del siglo VII después de Cristo. La imagen en pared de Dura-Europos es de principios más o menos del siglo III. Esta moneda, esta última moneda sería del siglo VII después de Cristo, pero lo que Stewart ha encontrado es del siglo I. Stewart quiere poner las monedas que encontró en exhibición el próximo año. Se cree que si se confirma su descubrimiento será la primera imagen de Cristo representado artísticamente. No hay hasta ahora reporte de cualquier dibujo, pintura o escultura que represente al Señor Jesús hecho en los primeros 2 siglos después de su muerte, pero sí lo hay al parecer en estas monedas halladas por Stewart. En gran parte esto se debe a que los primeros convertidos eran judíos y siguieron la tradición religiosa de no hacer ninguna imagen de Dios ni de lo celestial o terrenal con propósitos de adoración o reverenciamiento religioso. Toda esta nueva expectación se da, quien lo creyera, justamente cuando el estado de Andorra en los Pirineos, en aras de contribuir cada vez más al ideario secularista a ultranza del postmodernismo de la Unión Europea, ha procedido a quitar de su moneda la imagen de Cristo. 7 años antes, y más exactamente, en marzo de 2006, Noticia Cristiana informó para el mundo de habla hispana el hallazgo de una antigua moneda con la imagen de Jesucristo. Tan intrigante descubrimiento se había hecho en la ciudad de Tiberias, en Israel, por un grupo de arqueólogos israelíes. Según Ana de Vincennes, arqueóloga miembro de dicho equipo, comillas, en la moneda se aprecia una clara imagen de Jesús en un lado y una inscripción en griego que dice: Jesucristo es Rey de Reyes, por si quedan dudas. El curioso adminículo, por todas las señas que daba, después de un examen metodológico cuidadoso, fue fechado como del siglo VI. Y para nosotros esto fue un motivo de mucha alegría cuando se dio esta noticia. No mucho más ahora, que estas monedas son del siglo I, las recién halladas. En su contraparte, este nuevo hallazgo numismático se distingue por ser más numeroso, 50 monedas, y más antiguo, del siglo I, es decir, de la misma época del Señor Jesús, de los apóstoles, del Nuevo Testamento y de la primera iglesia. Para los adalides de la causa apologética de hoy, este es un motivo de gran regocijo, pues a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, antagonistas vanguardistas de la talla de Karol Kautsky, alemán, habían llegado a sostener que Jesucristo nuestro Señor no había existido y que solo era una creación mitológica de la comunidad cristiana primitiva. Hoy hay más evidencias en número creciente de la existencia histórica de Jesús de Nazaret que de la existencia del emperador romano Julio César. Y nadie duda de la existencia histórica de dicho personaje, pero de Jesucristo nuestro Señor, sí. Imagínense ustedes. ¿Y cuál es el problema? No, porque es Jesucristo nuestro Señor. Poner en duda la existencia histórica del Señor Jesús, más que todo por la vía del prejuicio. Bien, ahora sí, la predicación de la palabra. Estamos tratando el tema de la sanidad espiritual del pecador, ¿no? La sanidad espiritual del pecador. Y estamos mirando el libro de Levítico, los capítulos 13 y 14. Hoy prácticamente vamos a estar entrando al capítulo 14. De todas maneras, queremos ir originalmente al precioso pasaje de la palabra del Señor allá en Primera de Corintios, del capítulo 6, versículos 9 al 11. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 al versículo 11. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leerlo todos a viva voz aquí en la Reina Valera, la versión Reina Valera. Amén. Amén. Primera de Corintios 6, del 9 al 11.
¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Muy bien. Bendito sea el nombre del Señor. Bien. Entonces, comenzamos en esta ocasión haciendo un breve repaso. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Hasta aquí el punto central que hemos visto es el diagnóstico sacerdotal divino sobre la lepra del pecado en la especie humana. La pregunta de muchos es: ¿para qué están todo este tipo de rituales prescritos por la ley de Moisés? ¿Qué provecho tienen hoy? ¿Cuál es el sentido? Y muchos olvidan que toda la palabra de Dios, toda la Biblia tiene una dimensión profética. Por lo tanto, también pasajes como estos de Levítico capítulos 13 y 14 en la Torá, en la ley de Moisés, tienen una dimensión profética y tienen por lo tanto un mensaje espiritual que implica a todo ser humano. Hasta aquí el punto central que hemos visto. Entonces, repito, es el diagnóstico sacerdotal divino sobre la lepra del pecado en la especie humana. Dios nuestro Señor buscó a Adán y lo halló leproso de pecado, es decir, que lo halló como, lo halló pecador. Por lo tanto, toda la descendencia de Adán, es decir, todos nosotros los seres humanos, somos declarados por el diagnóstico divino en ley pecadores. ¿Por qué? Porque todo hijo de leproso nace leproso. Y así toda la descendencia de Adán en todas las épocas de la historia, toda la humanidad en el designio, en el diagnóstico divino, es pecadora y nace pecadora. Y es por eso que la palabra dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En Romanos capítulo 3, versículo 23. Ahora, Moisés fue el mediador del pacto de la ley y el agente sacerdotal divino que por medio de ella, la ley, nos declaró pecadores, indignos, privados de la gloria de Dios. Por eso, por medio de la ley, dice el apóstol Pablo, ningún ser humano, ninguna persona será justificada, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En la prosecución ordenada de esta palabra divina dada en Levítico capítulo 13, al hablar de la naturaleza del pecado humano y su similitud con la lepra, según la Sagrada Escritura hemos visto tres cosas. Que la lepra era la más repugnante de las enfermedades del Antiguo Testamento. La enfermedad que causaba más repugnancia era la lepra. Ve que la lepra en la Biblia es un tipo del pecado. Y sé que la misma podía presentar inicialmente una llaga aparentemente insignificante y hasta atractiva, pero era la inicial evidencia de una enfermedad
trágica, letal. La humanidad ha padecido muchas enfermedades trágicas y letales. Pensemos entre otras en la sífilis. Pensemos entre otras en el SIDA. Enfermedades trágicas y letales que han afectado a la especie humana. O la gripe loca que surgió en los días de la Primera Guerra Mundial y que mató miles de personas en Colombia. Luego vimos que el llagado es llevado ante el sacerdote de Dios para ser auscultado. Esto lo vimos en el versículo 12 de Levítico 13. Y que este sacerdote era Moisés. Moisés. Y viene una pregunta. ¿Por qué esta normatividad no se aplicó a Naamán el sirio? ¿Por qué a Naamán el sirio no se le aplicó esta normatividad de la ley de Moisés? Muy fácil. Por una sencilla razón. Por una sencilla razón. Naamán no era israelita. Naamán era un gentil. Por lo tanto, Naamán no estuvo obligado a la observancia de la ley de Moisés. Naamán voluntariamente, en gratitud de corazón, declara que el único Dios verdadero es el Dios de Israel y que de ahora en adelante en su casa en Siria adoraría libremente y de corazón al Dios de Israel. Pero Naamán como tal, él no era israelita. Entonces toda esta normatividad que nos habla la palabra de Dios para el caso del israelita hallado leproso no se aplicaba para Naamán. Ahora, había muchos israelitas leprosos. Ellos podían mostrar el signo externo de su pertenencia al pueblo de Israel, la circuncisión. Y del mismo modo, hay muchas personas que han tenido el signo externo del bautismo, pero en sus vidas no se refleja el nuevo nacimiento. No hacen en verdad parte del pueblo de Dios. Están excluidos de la comunión con Dios y excluidos de la comunión con el pueblo de Dios, porque en sus vidas no ha habido un nuevo nacimiento. Tienen apariencia, tienen un barniz formalista de ser cristianos, pero en sus vidas no ha habido la bondad del nuevo nacimiento. De inmediato vimos la gravedad de la lepra y la gravedad del pecado. Vimos que la lepra es repulsiva, degenerativa y mortal. Y lo mismo sucede con el pecado. Lo vimos en los versículos 45 y 46. Es repulsiva, es degenerativa y es mortal. Y lo mismo pasa con el pecado. Es repulsivo, es degenerativo y es mortal. B. Vimos que nuestras buenas obras son solo harapos ante Él, ante el Señor. Y que no hay argumento humano que le valga. Noten que el leproso debía desgarrar sus vestidos y andar con esos vestidos en forma de harapos. En consecuencia, eso significa que todo aquello, nuestro vestido es lo presentable, ¿no es cierto? Y cuando queremos hacernos más presentables, medimos la ocasión y nos vestimos lo mejor, ¿no es cierto? Porque el vestido nos habla de lo que es presentable. Pues sucede que delante de Dios, todo lo que es presentable, nuestras buenas obras, nuestra filosofía, nuestro estilo de vida, solamente son harapos ante Él, si no ha habido una conversión y un nuevo nacimiento. Si no ha habido una conversión, repito, y un nuevo nacimiento. Y que no hay argumento humano que le valga. Dice que el leproso no podía peinarse sus cabellos.
que esos cabellos del leproso irían en desorden. Y eso habla de algo muy importante, y es lo siguiente: significa que no hay argumento intelectual, no hay un orden filosófico de ideas o ideológico de cualquier tipo que valga delante de Dios. Es leproso. Por más de que se peinara, sería leproso delante de Dios. Y vimos que así como el leproso no podía tener comunión con el sacerdote ni con el pueblo de Dios, así el pecador no arrepentido y o convertido puede tener comunión con el Señor y con su pueblo. No puede en absoluto. No puede hacer parte de la comunión. Y hoy estamos hablando de una inversión del orden de Dios, porque la idea es abrir las misiones, abrir las iglesias, para que entren personas que simpatizan y las bauticemos para hacerlas miembros de la iglesia. Y entonces hay que abrir la puerta para movimientos como el movimiento gay u homosexuales, para que ya hechos miembros de la iglesia se conviertan. Y esto no es el orden de Dios. El orden de Dios es: conviértanse y luego bautícense. Pero primero la conversión, un nuevo nacimiento. Nunca primero es el bautismo, como se ha pretendido. El resultado de esto es un caos, es un desorden y es una apostasía del pueblo de Dios. El leproso no podía tener comunión con el sacerdote. Ellos no podían sentarse a comer o cosas por el estilo. Quiere decir sentarse en comunión. Sentarse en comunión. Así por eso, si una persona no la muestras de ser convertida o nacida de nuevo, no puede ser parte de la iglesia. La iglesia tiene que asegurarse de esto. Ahora, pasamos prontamente a ver la declaración evangélica asombrosa del nuevo sacerdote celestial que es Cristo. Vimos cómo la palabra dice que el sacerdote saldrá fuera del real y mirará al leproso, ¿no es cierto? Vemos entonces algo muy importante. El sacerdote, ¿dónde estaría? En el templo, allí en lo más selecto, en el centro de Jerusalén estaría. Pero un día el sacerdote bajo la guía divina saldría del templo de Jerusalén y saldría afuera de los muros al lugar donde estarían los leprosos. Y dice que el sacerdote saldrá fuera del real. Noten esto. Y esto nos habla de Cristo, Yeshua HaMashiach, que descendió de su trono de gloria y se encarnó o humanó en una humanación sobrenatural o milagrosa, una humanación inmaculada, es decir, sin pecado. Su nacimiento virginal perfecto, su nacimiento virginal evangélico maravilloso. Se encarnó, tomó forma humana. Y por eso dice la palabra que haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, noten, no tomó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. ¿De qué se despojó? De su gloria, no de su poder, sino de su gloria. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Noten? Esto fue lo que hizo el Señor. Descendió de su gloria al lugar de los leprosos, a la tierra, al mundo de los pecadores.
Y dice la palabra que el sacerdote salía fuera del real y que el sacerdote miraría o escrutaría al leproso. Y esto nos muestra algo, la mirada del leproso que se entrecruza con la mirada del sacerdote salvador perfecto, que es la mirada de Cristo. El sacerdote miraría o escrutaría al leproso, y si todo él estaba cubierto por la lepra, era declarado asombrosamente limpio, cuando menos probabilidades habría. Piensen ustedes, la noticia se riega entre los leprosos. El sacerdote ha salido fuera del real, ha salido, hay una oportunidad, hay oportunidad para nosotros. Y alguno podría presentarse y decir, bueno, sí, tengo la lepra, pero mira, hay una posibilidad para mí, porque miren, todavía hay parte de mi cuerpo tan bonita, ¿no es cierto? Para él todavía no hay cosa, no hay oportunidad. Piensen en esto. El leproso debía presentarse desnudo ante el sacerdote, y el sacerdote debería mirarlo todo. Pero llegaría alguno de ellos diciendo, no, ya para mí puede haber oportunidad. Si hay oportunidad, y el sacerdote lo miraría todo. La lepra había cubierto ya desde la sien hasta la punta de los pies. Y así es con el pecador que viene a Cristo. Soy una llaga de pecado. Mi vida ha sido una vida de caminos torcidos y oscuros sin Dios. Me he placido en toda suerte de pecados. Oh Dios, estoy arrepentido. ¿Hay posibilidad para mí? Y la respuesta de parte de Dios es porque nada hay imposible para Dios. Sí. Cuando toda la posibilidad se ha agotado, aquí está la respuesta de Dios. Y la respuesta es sí. Y dice que lo mirará, y al ver que la lepra ha cubierto de los pies a la cabeza y de la cabeza a los pies, lo ha cubierto todo, lo declararía limpio. ¿Qué había hecho este leproso para merecer siquiera en parte esto? Nada, nada. Todo allí era de pura gracia. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor? Nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. En consecuencia, del mismo modo Cristo nos escruta, y se ve en nosotros un genuino arrepentimiento y fe, una conciencia de que delante de Dios todo nuestro ser no es más que una masa de llaga de pecado. Él nos declara justificados por gracia mediante la sola fe en Cristo Jesús. Finalmente, en nuestro estudio pasado vimos el peligro del falso arrepentimiento. El peligro del falso arrepentimiento. El sacerdote israelita, como ser humano que era, podía en un momento dado fallar y decir está limpio alguien que no realmente todavía no estaba limpio de la lepra, y podía declarar limpio a alguien que no lo era, y luego podía verse el reasumir de la lepra en la persona. Del mismo modo, la Biblia dice, mirad hermanos, que no haya alguno de vosotros que parezca no haberlo alcanzado, que parezca no haber tenido
una conversión o nuevo nacimiento. Y hay personas que están fundamentando su salvación peligrosamente en su denominación. Hay personas que están fundando su seguridad de salvación en que su abuelo o su bisabuelo eran de buenas denominaciones, que eran de buena tradición religiosa, que estuvieron desde niños en la iglesia, pero en sus vidas no ha habido un nuevo nacimiento. Y de pronto brotes de pecado, cosas peligrosas, y en consecuencia debe mirarse el asunto. Del mismo modo, hay el caso de personas que aparentemente son convertidos o nacidos de nuevo, y de esa manera pueden engañar al pueblo de Dios, mas no al Señor. Al Señor no lo pueden engañar, y esas personas deben ser aisladas de la comunión una vez se redescubre su pecado. Porque si ustedes miran bien lo que está en 1 Corintios, el capítulo 5, ahí está el caso de un hombre que aparentemente era cristiano, y ya incluso hasta bautizado. Pero miren esto, miren bien que lo que dice la palabra es que este andaba en vida de fornicación en la iglesia de Corinto, y de un grado tal que incluso era como su compañera a su propia madrastra. Y la palabra dice que esto es abominable delante de Dios, porque dice que no se acostará con la misma mujer el padre y el hijo. Eso no puede, en el orden bíblico, eso es confusión, eso es pecado. Y miren lo que pasa. Dice la palabra que lo que el apóstol Pablo dictaminó es: reunidos vosotros juntamente conmigo en el Espíritu, ya he juzgado yo al que tal cosa ha hecho. Dice: echad a aquel perverso entre vosotros. Y dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere, o avaro, o ladrón, o maldiciente, o estafador, o borracho, o fornicario, etc. Dice: con los tales ni aún comáis. Y dice la palabra que tal debe ser entregado a Satanás. Significa expulsarlo afuera, que quede afuera del muro, es lo que quiere decir. No es hacer una oración mistérica a Satanás. La palabra no enseña esto. La palabra de Dios no enseña oraciones, sino únicamente al Padre. La palabra no enseña ni siquiera de oraciones al Espíritu Santo. La centralidad en el orden de la Trinidad la tiene el Padre Celestial, y es a Él a quien debe dirigirse toda oración. La palabra no enseña oraciones a los ángeles ni a los arcángeles. La palabra no enseña oración a María, ni enseña la oración a los santos. Nada de esto, ni a las ánimas benditas del purgatorio. Nada de esto enseña la palabra, porque el único que debe tener la centralidad, el único que puede ser invocado, es aquel que es Dios. El único que puede ser invocado es aquel que es Dios. De tal manera que invocar a cualquier otro ser es darle la gloria a Dios, mucho menos al caso de Satanás. No, la palabra lo que dice es, al decir ser entregado a Satanás, es expúlselo fuera de la comunión de la iglesia al mundo. ¿Para qué? Para perdición de su carne. Quiere decir que el enemigo puede darle hasta en su carne, en su espíritu no, pero en su carne sí puede afectarlo. Un accidente, algo así, o una enfermedad, o algo que lo lleve a quebrantarlo, para que clame y gima al Señor en arrepentimiento y se arrepienta de su pecado y pida al Señor que su nuevo nacimiento, su verdadero nuevo nacimiento, y ahora sí puede de pronto ser restituido a la iglesia. Eso es lo que enseña la palabra. Bueno, y entonces se debe examinar cada quien si su vida está en conversión. Y por eso también el apóstol Pablo dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe.
Y dice, porque llorando lo digo, hay algunos de vosotros que no conocen a Dios, que no lo conocen, no han nacido de nuevo en consecuencia. Tremendo esto. Entonces esto es de unas mayores implicaciones de las que nosotros pensábamos. Pero vamos nuevamente a la escena. Podemos en un momento contemplar al leproso. Ahora entramos al capítulo 14. Si todo fuera la escena del capítulo 13, terminaríamos con un sentido de desolación tremendo. Pero noten que a fines del capítulo 13 ya el leproso es contemplado. Y noten que dice la palabra que el sacerdote miraría al leproso y lo declararía limpio. Y dijimos que esa declaración nos habla de la justificación por la fe. Pero ahora entramos al capítulo 14. ¿Cuál era el fundamento y la base sobre la cual el sacerdote israelita redentor restauraba o declaraba limpio al leproso? Eso es lo que vemos. ¿Cuál es la base sobre la cual va a declarar limpio al leproso? La respuesta es esta: un sacrificio redentor. Un sacrificio redentor. Del mismo modo es sobre la base de la obra redentora de Cristo en la cruz que Dios nos justifica o declara limpios por su evangelio. Por su evangelio. Noten que vino el primer diagnóstico. Fue el de la ley. Fue el de Moisés. ¿Qué nos declaró la ley? La ley nos declaró leprosos pecadores, apartados de la gloria de Dios. Este fue el primer dictamen, el de la ley. Entonces la ley nos confrontó ¿con qué? Con nuestro pecado, con nuestro estado de crisis espiritual sin Dios. Luego viene ahora Cristo nuestro Señor, el sacerdote que nos trae la buena nueva del Evangelio. Y nos dice: arrepentidos y convertidos, porque el reino de Dios está cerca. Arrepentidos y creer en el Evangelio. Esta es la buena nueva que dio Juan el Bautista. Y esta es la buena nueva que nos da Jesucristo. Noten que de inmediato dice arrepentidos y creer en el Evangelio. Noten la palabra Evangelio allí. Creer en la buena nueva de Dios. Y entonces aquí hay un sacrificio redentor, y ese sacrificio redentor es Evangelio. Hablemos del nuevo examen del sacerdote celestial. Veamos lo que dice Levítico, el capítulo 14, los versículos 1 y 2. Levítico, el capítulo 14, versículos 1 y 2. Dice: y habló Yahweh a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote. ¿Para qué traído? Para un nuevo examen. Dios es quien en su palabra nos dice evangélicamente cómo puede el pecador ser sanado del pecado. Dice el versículo 2: será traído al sacerdote. Dios el Padre es quien nos ha traído a Cristo para nuestra salvación. Porque lo que dice Juan, el capítulo 6, el versículo 44, es textualmente lo siguiente. Dice así el Señor. Dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera, y yo le resucitaré en el día postrero. Noten que la palabra dice que nosotros somos traídos por el Padre. Dice: no me escogisteis vosotros a mí, mas yo os escogí a vosotros. Noten eso. Entonces nosotros somos traídos por el Padre a Cristo. Ahora será traído al sacerdote. Nuevamente la pregunta: ¿quién era
el que traía, alguien había que traía al leproso, al sacerdote. Y hubo alguien que nos trajo al sacerdote. Y ese fue ¿quién? El Padre. El leproso se despojaba de sus harapos y el pecador se presenta desnudo ante Dios. Señor, nada bueno tengo que presentar ante ti. Aquí estoy, llaga de masa de lepra, de pecado en forma humana. Aquí ante ti vengo, Señor, no fiado en mi dolor, sino en el que sufrió Cristo. Nada para presentar. Ve, el sacerdote saldrá fuera del campamento. Lo dice claramente el versículo 3 de Levítico, que el sacerdote saldría fuera del campamento. Y este saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y se ve que está sana la plaga de la lepra, sana la plaga de la lepra del leproso. Bueno, lo que dice después del versículo 4. Pero bueno, nos habla de la primera venida de Cristo al mundo. Lo vimos ya, Filipenses capítulo 2. Hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y se encarnó. Cristo ausculta ahora al pecador penitente para ver si hay en él un genuino arrepentimiento para vida o no. ¿Hay en él este genuino arrepentimiento? ¿Se ha arrepentido? ¿Ve con repugnancia la mancha de su pecado en su vida y repudia esto? ¿Lo aborrece para un cambio de vida? ¿O no lo hace? Hay personas que incluso llegan justificando su pecado. Y hay personas que confiesan su pecado con cinismo, no les da vergüenza. El arrepentimiento es obrado por el Espíritu Santo. Y el arrepentimiento genuino obra la confesión del pecado y vergüenza por haberlo hecho. Y un sentido de repudio. Pero si no hay esto, no puede ser aplicada la buena nueva de la obra de Cristo a su vida. No lo puede ser. C. El fundamento de la purificación del leproso. La eficacia de la obra redentora de Cristo y de su resurrección. Las dos avecillas. Versículos 4 al 7. El sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas. Noten que las dos estaban como vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y lo mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. ¿Quién proveía los elementos del rito redentor del leproso beneficiado? Porque había unos elementos allí para ese rito, ¿cierto? ¿Quién los proveía? El mismo agente que lo trajo. ¿Quién proveyó el sacrificio redentor de Cristo para nuestra salvación? Dios el Padre. El mismo personaje que traía el leproso ante el sacerdote traería todos los elementos para el ritual de purificación del leproso. Del mismo modo también aquel que nos ha traído a Cristo fue el que proveyó el sacrificio redentor de Cristo en la cruz del Calvario para podernos redimir del pecado. Bendito sea Dios. Cosa admirable esto, ¿no es cierto?
tantos siglos antes de que Cristo viniera al mundo, ya esto estaba proféticamente anunciado en la ley. 1. Los elementos del sacrificio ritual y su significado. Aquí vemos el vaso de barro que nos habla de la humanidad o el cuerpo de Cristo. Un vaso de barro. Allí tendría que haber un vaso de ¿qué? De barro. El agua de manantial corriente, la palabra de Dios viva. Porque este hombre tenía que traer, esta persona tenía que traer agua que fuera agua de un manantial o de un río, agua corriente, agua viva. Y sucede que el agua de manantial corriente es la palabra viva de Dios. La palabra viva de Dios. Ahora, las dos avecillas nos hablan del mismo Cristo, nuestro Señor, del mismo Cristo. La ley de Moisés tenía ritos que tenían limitantes, eran imperfectos, porque ellos iban a hablar de un cumplimiento profético que era superior. Entonces aquí vemos las dos avecillas. Bueno, ya veremos el caso de por qué dos avecillas y no una sola. Luego vemos la grana, que nos habla de la realeza. La grana era propia de los reyes. Y ello nos habla de la realeza, la deidad de Cristo. Cristo es Dios, es el Hijo de Dios, Dios el Hijo. Y por lo tanto, Él es Rey, su realeza. Notarán ustedes que en los días cuando el Señor Jesús nació y vinieron los Reyes Magos, le trajeron oro, incienso y mirra. ¿Sabe de qué habla el oro? De su realeza. El incienso, ¿sabe de qué nos habla? De su sacerdocio. Los sacerdotes están relacionados con el incienso. Y la mirra nos habla de algo muy importante. La mirra nos habla de sus sufrimientos, de su amargura, de su martirio en la cruz del Calvario. Admirable esto, ¿no? Proféticamente. Admirable esto. El cedro nos habla del martirio de Cristo en la cruz. Imagínense, aquel hombre que había llevado al leproso debía traer una vara de cedro, un palo, una vara de cedro. Y el cedro nos habla de la muerte de Cristo en la cruz. Y debía también traer un hisopo, Y el hisopo nos habla de la humillación de Cristo hasta la muerte. Es de lo más humilde, de lo más bajo que hay del reino vegetal, el hisopo, ¿no? Y ello nos habla de la humillación de Cristo. La Biblia nos habla que Salomón disertó desde el cedro hasta el hisopo. Es decir, desde lo más alto, lo más encumbrado de la flora hasta lo más sencillo, lo más humilde. Y entonces el hisopo nos habla de la humillación de Cristo. Luego vemos la avecilla degollada. La avecilla debía ser degollada, nos dice la palabra en los versículos 4 y 5. El sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica dos avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana y hisopo, y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Note, una avecilla muerta. La sangre de la avecilla degollada era vertida sobre toda esa sangre. Era vertida sobre el vaso de aguas corrientes. Y el agua quedaba mezclada con toda la sangre de la avecilla muerta. Quedaba mezclada el agua. Aquí está el vaso de barro con el agua. Y noten que la avecilla era degollada. Y notarán que toda la sangre de la avecilla, toda, caía sobre el vaso de barro. Y entonces el agua se mezclaba ¿con qué? Con la sangre de la avecilla muerta. Luego vemos que del mismo modo, tras la muerte redentora de Cristo,
todo el testimonio bíblico quedó saturado del testimonio de la eficacia de su obra en la cruz. Todo. En Cristo se cumplieron todas las profecías que estaban dadas en el Antiguo Testamento. Y es por eso que cuando ahora leemos el Antiguo Testamento tenemos que leerlo al trasluz de la obra redentora de Cristo que ya fue hecha. Y entonces ahora el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento tiene para nosotros un nuevo color, una nueva significación, un nuevo significado vivencial en todo el sentido de la palabra. Pero estaba la otra vecilla, la vecilla viva y ascendida. Esto nos habla de Cristo en su resurrección y en su ascensión a los cielos. Mira el versículo 6 y 7. Después tomará la vecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la vecilla viva en la sangre de la vecilla muerta sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la vecilla viva en el campo. Note, la vecilla viva era sumergida en la sangre y el agua mezcladas en la vasija junto con el cedro, la grana y el hisopo. ¿Qué ritual es? ¿No es cierto? Coge el sacerdote la vecilla viva y la sumerge en la sangre de la vecilla muerta. Y coge también el palo de cedro y lo unta con el agua y la sangre allí de la vasija. Luego la grana también, el hisopo también, todo eso queda sumergido y lavado en la sangre de esta avecilla, ¿no es cierto? Luego la avecilla viva era ascendida a los cielos. Note, esto nos habla de Cristo que ascendió a los cielos, llevando el testimonio de su muerte en la cruz por nosotros. Noten que dice que el leproso iba a ser rociado con esa agua sangre. ¿Sabe qué significa rociado? Prácticamente humedecido con ella de la cabeza a los pies, de los pies a la cabeza. Él cogería por aquí, por allí, por todas partes, le sería aplicada a su humanidad. Significa que a nuestro ser interior es aplicada la bondad de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Hasta aquí el leproso veía todo lo que se hacía por él. Ahora comenzaría a ver lo que se haría en él. Y así sucede con nosotros. Allí que estaba viendo el leproso, objeto de este beneficio, lo que el sacerdote hacía. El sacerdote era el que obraba. Y el leproso que hacía, ¿ven? Era el agente pasivo. Entonces ahí estaba viendo lo que se hacía por quién, por él. Ahora verá lo que se va a hacer en él, que es diferente, distinto. Versículo 7. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la vecilla viva en el campo. El leproso era lavado 7 veces con el agua sangre de la vasija. 7 veces. 7 indica la obra perfecta de Cristo aplicada por Cristo mismo sobre la vida del pecador arrepentido y contrito. Y le declarará limpio. Una vez concluido el lavamiento, el purificado era declarado limpio. Del mismo modo, por la sola fe en Cristo Jesús, nos es aplicada la eficacia de la redención, y sobre esa base somos justificados, es decir, declarados limpios por el mismo Cristo, el sacerdote perfecto. Hasta aquí todo ha sido hecho por el sacerdote, el agente activo. Ahora el purificado, redimido, el agente pasivo, iba a hacer 3 cosas que eran de su responsabilidad: lavar sus ropas, afeitarse todo el cabello vello corporal y bañarse o lavarse todo. Noten esto.
Ahora, es muy importante ver, mi hermano, la palabra dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Eso dice la palabra de Dios. Significa lo siguiente, que Cristo en su bautismo de muerte fue hecho uno solo con nosotros. Y nosotros en el bautismo fuimos hechos uno solo con el Señor. De tal manera que cuando Cristo resucitó, nosotros resucitamos con Él. Y cuando Cristo ascendió a los cielos, nosotros ascendimos con Él a los cielos. Y Él ascendió a los cielos con el testimonio de su propia sangre. Quiere decirse, Padre, yo he dado mi vida en rescate por ellos. Y ahora me presento delante de ti a los cielos con el testimonio de mi propia sangre para interceder por ellos, porque yo los he comprado, yo los he redimido con mi sangre preciosa. Bendito sea el nombre del Señor. Es con ese testimonio que Él se ha presentado a los cielos. Pero un momento, hasta aquí tenemos la justificación, ahora tenemos la santificación. Y en la santificación hay un elemento importante que es la responsabilidad del creyente. Pregunto, ¿la santificación es una obra de Dios? La respuesta es muy clara, es sí, por el Espíritu Santo. Pero también es una responsabilidad del creyente. El leproso debía lavar sus ropas. Y así nosotros debemos examinar nuestra vida. ¿Qué cosas hay de nuestro pasado? Hábitos, costumbres, estilos, filosofías, mentalidades, cosas que no cuadran con el orden de la palabra. Y debemos pasar nuestra vida por la palabra de Dios. Por el agua de la palabra debemos pasarla para purificarla. Carácter, malas mañas en nuestro carácter, esto debe ser pasado por la palabra. Ahora, dice que debía afeitarse todo el vello o apariencia corporal. Quiere decir que el creyente debe renunciar a toda apariencia de la carne. Todo aquello de lo que pudiera él en un momento vanagloriarse. Vanidades del mundo o de la carne. A todo esto se debe renunciar. Y debe bañarse o lavarse todo. Vamos a abrir esta puerta un momento. Si quiere podemos abrir. Debe bañarse o lavarse todo. Quiere decir que toda su vida debe ser entrapada con la palabra de Dios. Toda su vida debe ser entrapada con la palabra. Luego vemos que esa limpieza era indispensable. Noten, dice, y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio. Si no hacía esto, no sería limpio. Tiene que hacerlo. Limpio en la justificación. Dice, deberá lavarse sus vestidos o lavará sus vestidos. El purificado ya había sido declarado limpio, justo, pero aún debía lavar sus vestidos. Deberá afeitarse todo el cuerpo, raerá todo su cabello. El purificado debía rasurarse todo su vello corporal, su ceja, su cabello, toda apariencia corporal. Del mismo modo, el nuevo creyente justificado y redimido debe renunciar a toda vanagloria de apariencia carnal, a todo engreimiento. Y dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En Filipenses, el capítulo 3, los versículos 4 al 8, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne,
Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a ser perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Noten. Ahora, vemos la aplicación de la palabra santificadora a nuestra vida. Esto nos habla de la aplicación de la palabra divina a todo nuestro ser para nuestra santificación. La aplicación eficaz de la sangre era hecha una sola vez, pero la aplicación del agua es hecha varias veces y de manera muy frecuente. Y del mismo modo, la justificación y el nuevo nacimiento del creyente es efectuado una sola vez. Pero la santificación del creyente, que es una obra de Dios, es una responsabilidad del mismo y es efectuada frecuente y progresivamente en la vida del creyente. Una sola vez yo soy declarado justo delante de Dios. Yo no tengo que ser declarado justo varias veces. Una sola vez. Pero ojo con esto. Tengo que santificarme varias veces. ¿Y cómo me santifico? ¿Por la qué? La palabra. La Biblia, la palabra de Dios. Entonces tengo que orar. Tengo que buscar cada día más del Señor. Y así para progresar mi santificación. Ahora, la nueva identidad del purificado. Una nueva declaración implica una nueva identidad de gracia. Y entonces vemos lo que dice Efesios, capítulo 2, versículos 11 al 13. Efesios, capítulo 2, versículos 11 al 13. Mira lo que dice. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahora el israelita beneficiado era un purificado, un redimido, restaurado a su condición de ciudadano de Israel. Lo mismo sucede con el ser humano redimido, justificado, purificado. Ahora eres un hijo y santo de la familia de Dios. Noten que ahora ya no tendrá la identidad de pecador. Ahora su identidad es una identidad nueva. Es la de hijo y santo de la familia de Dios. Y luego vemos la nueva condición presente del creyente en este mundo, dentro del campamento o ciudad y fuera de su tienda o casa, en el versículo 8. Una cosa rara, ¿cómo es posible que el sacerdote entraría al purificado a la ciudad, pero no podría ir a su casa? Se quedaría a dormir en el parque. Y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo. Y dice, y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Durante 7 días, el purificado debía dormir fuera de su casa. No podía entrar todavía a su casa. El purificado israelita era conducido ahora por el sacerdote restaurador al campamento o la ciudad del pueblo de Dios con gran alegría. El sacerdote lo entraría. Imagínense eso. El sacerdote entrando al purificado a la ciudad. De igual modo, el nuevo creyente redimido es introducido por el mismo Señor Jesús a la iglesia de Dios, redimida con la sangre del Cordero. Y lo que dice la palabra de Dios en Colosenses,
el capítulo 1, los versículos 13 y 14 en lo siguiente. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Aquí había dos agentes introduciendo al purificado: el sacerdote y el que lo trajo al sacerdote. Dos personas. Y así también nosotros somos traídos por el Padre y por el Hijo. Sin embargo, el purificado estaría 7 días fuera de su carpa o casa y no podría entrar en ella. Aún así, en su corazón el israelita anhelaría el 8º día. Noten eso. Y diría, no, Dios mío, ya falta poco, ya va a llegar el 8º día. Va a llegar el 8º día. Sin embargo, allí estaría durante ese tiempo fuera. Bueno, esto nos habla del creyente redimido en su presente condición, desde el momento en que fue redimido hasta que el Señor Jesús venga. Ya está en la ciudad, ya está en la familia, en el pueblo de Dios, ya está dentro de la ciudad o del campamento, pero todavía no puede entrar a su casa. Noten eso. ¿Y qué anhela? El 8º día para poder entrar a su casa. El 8º día. Y que entonces, ¿qué anhela el creyente? La venida del Señor Jesús. Él vive y vivirá en lo externo este presente periodo de gracia, pero en su corazón ya está viviendo en el 8º día, porque él, el purificado, ya viviría por la fe, soñaría. Yo, el día que yo llegue, piensen en el secuestrado. Ay, el día que me liberen, el día que yo llegue, que vea a mi mamá, vea a mi papá, vea a mis hijos, se da cuenta, en su corazón ya lo está viviendo. Y así el creyente todavía externamente está viviendo en este mundo, pero por la fe ya vemos ese día. Por la fe ya vemos ese día. Allí hay un himno en el coro de 1000 voces que dice: qué hermoso será el día cuando Cristo volverá. Oh, qué hermoso será el día cuando Él venga. ¿Cómo será cuando estemos en la presencia del Señor? Y sabe que el 8º día, ¿sabe quién vendría? Otra vez el sacerdote. Y sucede que el 8º día significa, o 8 significa un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Ojo, cuando el Señor Jesús venga, ¿qué estaría esperando el purificado? El purificado estaría esperando la venida del sacerdote del 8º día, para ese día poder entrar a su casa. Ojo con esto, pero también el sacerdote lo iba a llevar al tabernáculo. Y eso lo vamos a ver en la próxima ocasión. ¿Cómo sería eso? Es realmente glorioso y maravilloso ver cómo inicialmente el Padre trae al leproso, pero ahora el sacerdote, que es Cristo, traerá al purificado al Padre. Bendito sea Dios. El Padre nos trajo, el Hijo nos redimió y nos purificó. Ahora va a ser Cristo el que nos va a presentar al Padre. Bendito sea el nombre de Dios. Padre, gracias por esta tu palabra en esta hora. ¿Por qué? ¿Para qué tuvo que venir Cristo a nacer a este mundo? Un bebé que iba a ser traspasado en una cruz por la iniquidad, la infamia de nuestro pecado, para podernos redimir. Esa sangre debía sernos aplicada y nos ha sido aplicada por la fe. El beneficio de la obra redentora nos ha sido aplicada y somos comprados con la sangre de Cristo. Bendito sea tu nombre, mi Señor, en esta hora. Gracias, 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 Señor. Te damos toda la honra, la gloria y la alabanza en esta hora.
Y vamos, Señor, hacia la Santa Cena. Y vamos, Señor, por lo tanto, en humildad. Vamos orando en esta hora. Oramos pidiéndote perdón por nuestros pecados, amor y consagración.